Y nosotros vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Juan. Para los que están congregándose por primeras veces, es el propósito como iglesia estudiar toda la palabra de Dios. Por lo tanto, lo hacemos versículo a versículo y durante los últimos meses hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Así que el día de hoy vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 21 al 30. Te voy a pedir que en tu Biblia busques Juan capítulo 8, versículo 21 al 30 y conforme lo vayas encontrando te pongas de pie para leerlo, orar y comenzar este tiempo de la enseñanza de la palabra. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 21 al 30. Recuerda que yo leo versículo 21, por favor tú el 22, y así alternamos hasta encontrarnos en el versículo 30. Dice Juan capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Padre, te amo, muchas gracias porque en tu gracia nos has traído aquí, Señor, y Padre, queremos adorarte, Señor, queremos conocerte, y gracias porque nos das tu palabra que nos santifica y que es verdad, Señor, y a la cual hacemos bien, como dice Pedro, en estar atentos, Señor. Así que te ruego que nos des oídos atentos, que nos des energía, que nos des fuerzas. A lo mejor algunos están hasta alterados con el nuevo horario y por ahí también afecta físicamente, Señor. Pero, Señor, lo que tú nos vas a hablar en tu palabra es algo serio que repercute directamente en nuestra eternidad, Señor. Y yo sé que nos amas porque en Cristo podemos verlo. A pesar de nosotros, estamos aquí, Señor, con el privilegio de estar frente a tu palabra. Así que yo te ruego, Señor, que nos des energía, que quites cualquier distracción que pudiera haber, cualquier afán, cualquier preocupación, Señor, y lleve nuestro pensamiento, nuestras energías, Señor, a enfocarnos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y te ruego esto, Señor, que seas tú, que tu Espíritu Santo obre a través de mí, Señor, que me guardes a mí, que me escondas, Padre, y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Ok, podemos tomar nuestro lugar, hermanos. El título del sermón es ¿cómo estar preparado para la muerte? ¿Cómo estar preparado para la muerte? Entonces, ya desde el título vemos que es un tema importante lo que va a hablar nuestro Señor Jesús. Y de repente podría ser una pregunta muy común el día de hoy, sobre todo, yo no sé en qué etapa de tu vida estés. Ayer estábamos en una fiesta de niños con mi esposa y me ponía a platicar con ella y le decía: qué interesante algunos niños que hemos visto crecer, que ya son adolescentes, y le digo: mira cómo los niños van para arriba, ¿no? O sea, van creciendo, se van desarrollando. Y yo le decía, yo como que siento que yo ya voy para abajo, ya se me va cayendo el pelo, ya aparecen cada vez más enfermedades. Y de repente vemos que es un ciclo natural, pero a lo mejor también a veces lo vemos muy lejano, como el tiempo de nuestra muerte. Creemos que porque estamos a lo mejor en algún momento de nuestra salud o de nuestra edad, pareciera que falta mucho y pocas veces nos detenemos a prepararnos para eso. Pocas veces nos detenemos a cuestionar o a invertir para prepararnos respecto a la muerte, respecto a la vida eterna. Y si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en tu día a día invirtiendo para prepararte en esto, para prepararte para el día de tu muerte?
Y digo esto porque si somos honestos pasamos toda nuestra vida preparándonos para algo. Desde chiquitos te están preparando en la escuela, después ya sales de la escuela y en algún momento te preparas para casarte, después te preparas para tener hijos, después ya otra vez quieres regresar a estudiar y quieres alcanzar grados más altos o aprender nuevas cosas. Constantemente nos estamos preparando. La vida, de hecho alguien decía por ahí, o la define así, no es una definición cristiana, pero decía la vida pues es un proceso de preparación continua. Entonces constantemente nos estamos preparando. Ahora, si yo te preguntara cuánto tiempo utilizas tú para prepararte para la eternidad, cuánto tiempo pasas realmente preparándote para enfrentar el día que Dios te llame a cuentas, ¿cómo estás invirtiendo tu vida? ¿Hacer toros para el cielo o realmente estás viviendo para las cosas de este mundo? A veces vivimos ya tan clavados en el día a día, en el ritmo de nuestra vida diaria y nos olvidamos que esta vida es breve y realmente la vida que nos espera es realmente nuestro destino. Esto es solamente una transición hacia esa vida eterna. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás usando tu tiempo para prepararte para eso que viene, para enfrentarte al día de la muerte? ¿Estás preparado ya? O a lo mejor por el contrario, sí te has preguntado eso y dices, híjole, yo no quisiera que ya viniera ese día. Yo creo que ahorita no terminaría bien esta situación. Bueno, el Señor Jesús nos va a mostrar de una manera muy clara qué es lo que Él dice respecto a eso y cómo podemos nosotros estar preparados para esto. Definitivamente, a lo mejor es un tema que no es muy cómodo. Yo no sé cuándo fue la última vez que en tu familia, después de comer, les dijiste, a ver, vamos a sentarnos a hablar de la muerte, ¿no? No es un tema tan cómodo, tan común, pero es vital y definitivamente es algo que Jesús nos va a guiar y nos va a preparar el día de hoy para estar preparados precisamente para ese momento. Entonces, a lo mejor en este año has visto gente que tú ni te imaginabas que ya no iba a estar, que dices, ¿cómo es posible si era de mi edad o hasta más joven y ya no está y yo sigo aquí? Bueno, sabemos que la palabra de Dios dice que nuestros tiempos están en sus manos. Él tiene contado y sabe cuál es el día que Él nos llamará a cuentas. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos va a mostrar que la muerte es algo inevitable, pero el punto no es si vamos a morir o no, sino cómo vamos a morir. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora tampoco es algo tan cómodo, pero es algo que mi hermano, Dios precisamente porque te ama, quiere que escuches esto y que te prepares para ese día. En el pasaje del día de hoy vamos a ver cómo Jesús nos va a preparar para estar realmente ya anhelando ese regreso. Ahorita cantábamos este canto de Cristo volverá y entonces para todos aquellos que esperamos en Él será de tremendo gozo, pero también la palabra de Dios advierte para aquellos que rechazan a Jesús. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos va a mostrar la manera de morir mal y la manera de morir bien, por decirlo así. Entonces dice versículo 21 al 24: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Desde entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿A quién le está hablando aquí Jesús? Es importante el contexto. Recuerda que le está hablando a líderes religiosos, a los fariseos. Constantemente han estado acechando a Jesús. Pero aquí Jesús va a hablar de este tema de morir y del pecado. Fíjate cómo dice desde el versículo 21 y en el versículo 24 repite esta frase que dice, en vuestro pecado moriréis. Ahora es importante entender, mi hermano, qué dice la Biblia sobre el asunto de morir, pero cómo también ese asunto de morir está relacionado con el pecado. Entonces, aquí Jesús da la razón del problema. El problema de la humanidad, lo está estableciendo Jesús, se llama pecado. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. En vuestros pecados moriréis. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿pero por qué pecamos? ¿Cómo fue que llegamos a este momento en el que somos pecadores? Primero debemos definir qué es el pecado. Y digo esto porque a veces somos dados a escuchar pecado y luego pensamos pues en una persona que mató a alguien, o en alguna persona que hizo una gran estafa millonaria, o en alguna persona que a lo mejor tiene una adicción tremenda, y pensamos en cosas que a veces son muy escandalosas o muy visibles. Pero el pecado significa errar en el blanco.
La definición de pecado es errar en el blanco. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, así como cuando tú tiras al blanco y quieres dar en el centro del blanco, de la misma manera Dios nos creó para Él, con el propósito de que vivamos para Él. Isaías 43:7 dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De tal manera que todo lo que no sea vivir para Él, eso la Biblia lo considera pecado, aunque no sea algo escandaloso, algo que sea socialmente cuestionable. De hecho, pone esta definición: el pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, incluyéndonos a nosotros, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley. ¿Te fijas? Es vivir sin tomar en cuenta a Dios. A lo mejor no vives de una manera grotesca socialmente, pero simplemente vives sin tomar en cuenta a Dios, sin vivir ni hacer referencia a su nombre. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios considera pecado. La Biblia también nos llama que somos pecadores por naturaleza, pero también por elección. Pablo en Efesios capítulo 2 nos menciona esta parte de cómo es todo hombre antes de que Cristo venga a su vida. Nos menciona en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros, hablando de Dios, Él a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, todos nosotros, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ahí del diagnóstico del hombre, el diagnóstico de la humanidad, y es que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por naturaleza tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Entonces, es importante definir el diagnóstico que Dios da acerca de ti y de mí. La razón por la cual hay tanta maldad en el mundo es porque los hombres somos pecadores. El pecado está dentro de nosotros, está en nuestra vida, está en tu vida, está en mi vida. Y tú y yo pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Y digo esto porque es necesario comprender cómo la palabra de Dios define al hombre. Definitivamente mencionaba algo de esto hace 8 días, pero a veces tenemos esta idea de la bondad del hombre y creemos que el hombre es naturalmente bueno, pero la palabra de Dios define que no es así. El hombre evidentemente es capaz de hacer ciertas cosas buenas, evidentemente, o mostrar ciertos detalles de bondad, pero realmente Dios nos dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y sus pecados. Es un pecador caído. Es por causa de la desobediencia de Adán que nosotros también somos pecadores. Ahorita hablaremos de eso, de cómo afectó esa parte en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ahora, es importante aquí reiterar, mi hermano, no está hablando solamente de pecados grotescos, sino de una vida que no toma en cuenta a Dios. Y yo sé, a lo mejor tú dices, híjole, yo no era como lo que quería venir a escuchar, ¿no? De que soy un pecador. Yo necesitaba alguien como que me echara porras o que me animara, pero definitivamente, aunque no es muy popular porque no nos gusta pensar de nosotros de esa manera, a nosotros nos gusta tener un concepto más alto de lo que realmente deberíamos tener. Entonces, cualquier cosa que atente contra esa imagen que muchas veces hemos construido de nosotros mismos, eso nos incomoda y no nos gusta, pero es necesario tener el diagnóstico correcto. Así como cuando vas al doctor y necesitas que te dé el diagnóstico correcto para que te dé la medicina correcta. De la misma manera, si no tenemos el diagnóstico correcto, será insuficiente, será innecesario incluso la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Para ser sanados necesitamos un buen doctor que dé con el diagnóstico indicado, y el diagnóstico de Dios en su palabra es que nuestra condición es que estamos caídos y somos pecadores. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso Jesús dice, regresando al pasaje de Juan capítulo 8, versículo 21 y 24, lo dijo 2 veces: en vuestros pecados moriréis. Jesús une ahí el pecado y la muerte. En vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿cómo fue que llegamos aquí como hombres? O sea, ¿cómo fue que somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? ¿Cómo ocurrió
ocurrió? Bueno, de una manera muy rápida, tampoco intentaré profundizar en esto, pero es importante saber por qué somos pecadores. Tenemos que ir al pasado y tenemos que entender cómo fue que el pecado entró en el mundo y eso nos afecta hasta el día de hoy. De repente somos dados a culpar a las circunstancias, a las personas, a nuestro pasado y decimos, mira, pues yo pequé y yo me comporté así y reaccioné así, porque mira cómo me han tratado, mira cómo me han traicionado, y somos dados a justificar o echar culpas a las demás personas, pero no es ni culpa de las personas que nos rodean, ni de las circunstancias, sino que hay un responsable y se llama Adán. Adán, por decirlo así, es nuestro tatarabuelo. Todos de alguna manera venimos de esa misma familia y lo que él hizo determinó nuestra existencia. ¿Recuerdas cuando Dios forma a Adán, lo coloca en el huerto del Edén y le dice, mira, tú puedes comer de cualquier árbol que está ahí? Y le pone una restricción, versículo 17 de Génesis 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia de Dios, que en un mundo perfecto, en un lugar donde Adán tenía acceso a todo lo que necesitaba, Dios puso algo para que Adán tuviera la posibilidad de elegir. Alguien decía, el amor siempre da la posibilidad de elegir. Entonces, Adán desobedeció y por lo tanto, gracias a Adán estamos en esta condición. Pablo lo dice de una manera contundente en Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, es por causa de eso que estamos donde estamos hoy, porque él desobedeció y el pecado fue algo que se propagó por toda la humanidad. Ahora, como paréntesis, eso no fue algo que se salió de las manos de Dios. Al contrario, estaba establecido el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo desde antes de la fundación del mundo. Pero bueno, estamos resolviendo aquí el punto de por qué nacemos siendo pecadores, por qué tenemos esta naturaleza caída, por qué tenemos la tendencia de hacer el mal. No sé si te has fijado en los niños, tienen esa tendencia natural. Salmos capítulo 51, versículo 5, nos dice de una manera contundente: si tú a lo mejor por primera vez o estás teniendo a tus niños, o ves niños que se ven tan bonitos, cachetones, rosaditos de sus cachetes y piensas que son incapaces de cometer una maldad y los ves como angelitos y entonces te decepcionan cuando por primera vez cometen algo malo, debemos estar preparados porque la palabra de Dios dice, Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no es que nos vamos transformando en pecadores a medida que crecemos. Algunos dicen, no, hay que guardarlo de cierta música, de ciertas cosas, de ciertas compañías. Y todo eso, por supuesto que somos llamados como autoridades de nuestros hijos y de los niños, pero eso no es lo que los hace pecadores. Nosotros ya somos formados, somos concebidos en esa naturaleza caída, camino. Si ves a un niño, yo tengo 2 niñas, mi hija Anita, la pequeñita, y también Ruth, tienen 4 años y 1 año y medio más o menos, y es increíble ver de verdad que de las primeras cosas que ellas manifiestan es la tendencia a querer todo para ellas mismas, mío, y entonces aparece otra persona que le quiere quitar algo que le pertenece y luego se intentan forcejear o defender. Entonces, naturalmente somos egoístas, naturalmente somos pecadores. El pecado está incrustado en nuestro ADN. De hecho, mira cómo lo reafirma un versículo más para terminar con este punto. Proverbios 22:15, cuando dice, no, es que cómo voy mi hijo, es ese niño, ¿cómo sería capaz de disciplinarlo? Si mi hijito, mira lo que la palabra de Dios dice: la necedad está ligada al corazón del niño. Sin que haya nada, que ya naturalmente la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Lo malo ya lo traemos de fábrica. Entonces la disciplina es para formar e instruir. Nosotros no tenemos que enseñarles lo malo, tenemos que instruirlos respecto a las cosas buenas, las cosas que agradan a Dios. Entonces esa es nuestra condición naturalmente. Cuando leemos nuevamente Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5, versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y había una consecuencia, no era algo que pasaba inadvertido para Dios. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿No te pone a temblar eso? Es decir, sin Cristo eres hijo de ira.
No podemos andar por la vida diciendo que no importa lo que yo crea respecto a Dios y podamos estar tranquilos. Dice que aquellos que viven en sus deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos, entonces son por naturaleza hijos de ira. Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, también dice. Entonces, el tema del pecado no es un tema sencillo, no es un tema menor. Nosotros a veces intentamos maquillarlo y decir, no es pecado, es un error, es una equivocación, pero el diagnóstico de la palabra de Dios es que es pecado. Ahora, así es como estamos sin Cristo. Así es como a lo mejor muchos están llegando aquí el día de hoy, y es importante que asimiles, que reconozcas que esa es tu condición, que ese es el diagnóstico que Dios dice de todos aquellos que están alejados de Jesús. Ahora, volviendo a Juan, capítulo 8, la pregunta, cuando Jesús dice, en vuestros pecados moriréis, les está hablando, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Regresando al tema de la muerte, ¿hay forma de morir bien y de morir mal? A la luz de la palabra de Dios, sí. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice en vuestros pecados moriréis? ¿No te surge la duda, bueno, ¿y quiénes son esos que van a morir en sus pecados? Y es importante entender esto, porque primeramente, mi hermano, como descanso y antes de entrar a detalle, de alguna manera por esta naturaleza caída, si te has dado cuenta, aun cuando Cristo abrió tus ojos y ahora le anhelas y caminas con Él, aún sigue habiendo una batalla dentro de nosotros. De tal manera que probablemente el día que Dios te llame a cuentas, habrás cometido pecado segundos antes o minutos antes o horas antes. De lo que la palabra de Dios va a hablar aquí es de una condición que se va a manifestar a lo largo de nuestra vida, no necesariamente segundos antes o momentos antes. Entonces, ¿hay una posibilidad real de no morir en nuestros pecados? Jesús dice aquí, moriréis en vuestros pecados. Y sí, vamos a ver primero cuál es la manera entonces para descartar cuál sería la manera de yo morir mal, de yo morir en mis pecados. Primero es importante nuevamente ir al contexto. ¿A quién le está hablando? A los fariseos, personas que se opusieron a Jesús, personas que ellos, como veremos ahorita, tienen ciertas características, y es a ellos que les está diciendo que en sus pecados morirán, y esa es la mala manera de morir. Entonces, ¿cuál es la mala manera de morir? Dice versículo 21 y 22. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Qué ocurre aquí en la mentalidad de estos religiosos? Bueno, ellos pensaban que Jesús iba a cometer un suicidio. Ya ves que dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Y realmente la mentalidad en esa época era que si tú cometías un suicidio, la creencia era que eras enviado al peor lugar del Hades. Eras enviado no solamente al infierno, sino a la peor parte del infierno. Esa era la mentalidad de los judíos en esa época. Entonces estos religiosos piensan, bueno, si Jesús se va a quitar la vida y se va a ir al infierno, pues evidentemente no podemos ir. Por eso está diciendo que no podemos ir a donde Él va a ir. Fíjate la manera como ellos están pensando tan diferente. Jesús no está hablando para nada que se va a suicidar, sino que está hablando del sacrificio que iba a hacer por la humanidad. Entonces, ¿quiénes son esos que van a morir en sus pecados, que van a morir de mala manera? Puse ahí el primer aspecto. Los que están confiados en su propia justicia. Los que están confiados en su propia justicia son los que perecerán en su pecado. Son personas específicas que les está hablando, y estos hombres religiosos confiaban demasiado en su bondad, se creían demasiado buenos. Recuerda que eran así, se aferraban por cumplir la ley, y entonces ellos creían que por su justicia, por lo que ellos eran capaces de hacer, ellos decían, mira, pues por supuesto que no seguiremos a Jesús al infierno, sino que iremos al cielo porque somos buenas personas. La palabra de Dios nos ilustra en una parábola una imagen muy clara de la manera de pensar que tenían estos religiosos. Lucas capítulo 18, está esta historia de un fariseo religioso y de un recaudador de impuestos. Ya lo hemos leído, pero es bueno volverlo a leer porque tiene que ver y nos amplifica el carácter de estos religiosos.
Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, confiados en su propia justicia, soy lo suficientemente bueno, por eso Dios me tiene que aceptar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconoce su condición. Y mira el comentario de Jesús en versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos precisamente el problema con los fariseos. Ellos se consideraban a sí mismos justos, se consideraban lo suficientemente buenos para que Dios los aceptara, y por lo tanto los llevaba también a menospreciar a las demás personas. Ellos decían: nosotros estamos muy por encima del promedio de la gente, somos buenas personas, ayunamos, diezmos. Ahora, si somos bien honestos, es bien peligroso para todos nosotros, porque no es muy difícil encontrarnos en esa categoría, ver nuestra vida y de repente decir: bueno, pues yo ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, me porto bien, ya no digo malas palabras, ya no tomo, ya leo mi Biblia, ya diezmo, ya sirvo, y sutilmente empezamos a poner toda nuestra confianza en nuestra capacidad, en lo que nosotros hacemos, en lugar de mantener nuestra fe y nuestra confianza únicamente en Jesús, reconociendo que al final del día seguimos siendo pecadores, que esa misma gracia que obtuvimos y que entendimos el día que nos salvó, es la misma gracia que nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y estos hombres de Juan capítulo 8, por lo que Jesús les está diciendo, van a perecer en sus pecados. ¿Por qué? Porque están llenos de autojusticia, creen que su bondad es suficiente para entrar al cielo. Piensan: Jesús se va al infierno, nosotros iremos al cielo, por eso no podemos seguirlo. Así de distorsionada era su manera de pensar. Ahora, mi amigo, si yo te preguntara, no tienes que alzar la mano ni contestar en voz alta. Si yo te preguntara a ti: ¿te consideras una buena persona? ¿Te consideras una buena persona? ¿Qué me dirías? Y digo, no levanten la mano, porque a lo mejor muchos sí levantarían la mano. Dice: sí, yo sí soy buena persona. Si conocieras, y comenzamos a tomar otros estándares. Bueno, eres buena persona, pero según el estándar de quién. Pues es que mira, yo no tomo, yo no mato, yo no robo, yo no veo ese tipo de películas, yo no escucho esa música, yo ayudo a los necesitados. Por supuesto que soy buena persona, según el estándar que tomas de otra persona. Ahora, ¿cuál es el estándar que Dios pide para darnos acceso a Él? La perfección. La perfección. El único estándar con el cual podemos ser evaluados y dar el ancho, por decirlo así, delante de Dios, es la perfección. Entonces, ¿por qué la perfección? Porque es el estándar de Cristo. Ahora, si todos somos medidos conforme a ese parámetro, conforme a ese estándar, entonces nadie es bueno. Absolutamente ninguno de nosotros es bueno. Romanos 3, léelo con calma en tu casa. Romanos 3, capítulo 10 dice que no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos depender de nuestra justicia, de nuestra bondad, sino realmente entender el propósito por el cual Jesús vino. Mis hermanos, nosotros no somos suficientemente buenos para poder entrar al cielo. Ahora, a lo mejor tú me dices, y es una pregunta muy natural, que dices: oye, ¿por qué dices que no hay ni uno bueno? Y tú y yo conocemos personas que la verdad podríamos considerar que son buenas, que dices: mira, no hace esto, tiene cierta calidad moral. Definitivamente entre nosotros, esto es importante, por supuesto que entre nosotros pudiera haber alguna variedad de bondad, también de maldad, evidentemente. Yo no discuto eso, pero a la luz del estándar de Dios, todos somos pecadores, no hay bondad suficiente. Mira lo que puse en pantalla: ningún nivel de bondad es suficiente para el estándar de Dios, porque el estándar es Jesús.
y Jesús está en otra categoría. Y si queremos entrar al cielo, necesitamos ese nivel de justicia y perfección. Solamente el estándar de Jesús. Ahora, eso nos pone en un problema. Ya leímos en Efesios que estamos muertos en delitos y pecados. Si confío en mí mismo, en mis obras, moriré en mis pecados. ¿Y quién me podrá ayudar ahí? Ahora, la segunda manera de morir mal, de lo cual está hablando Jesús aquí, ya vimos, la primera es confiar en nuestra propia justicia, en nuestra propia bondad. La segunda manera de morir mal a la luz de este pasaje es tener una amistad con este mundo. Tener una amistad con este mundo. Fíjate lo que dice versículo 23 y 24. Jesús continúa diciéndoles, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la diferencia entre Jesús y estos religiosos es abismal. O sea, ellos se consideran superiores, que van a ir al cielo y Jesús al infierno. Interpretan mal lo que Jesús está diciendo y Él les dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Ahora aquí Jesús, me encanta esta palabra porque si eres una persona que ha crecido en un entorno cristiano, hay una palabra que ya tiene, no es muy común escucharla, pero antes por lo menos escuchaba mucho que era la palabra mundano. ¿Sí o no? Si has crecido en la iglesia antes, no, esa canción es mundana. No te juntes con esos mundanos, ¿no? Y tachábamos todo lo que no era de Dios con esa palabra. Bueno, de alguna manera aquí Jesús les está llamando así. Ustedes son mundanos, viven para esta vida nada más. Aman la gloria de este mundo, aún revistiéndose de cosas de Dios, porque ustedes se creen expertos en la ley, en conocimiento, únicamente lo hacen por la gloria de este mundo, de estas personas, recibir aplausos de la gente que los está viendo, pero no se están preparando para el día que van a partir. De hecho, igual que así como estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, también Efesios habla de que todos nosotros sin Cristo vivíamos bajo la corriente de este mundo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que también seguíamos la corriente de este mundo. Ahora, estos son diagnósticos que si tú dices, bueno, ¿y cómo sé si estoy muerto o vivo? O sea, ¿cómo sé si todavía sigo en versículo 1 de muerto en delitos y pecados? Bueno, es porque probablemente sigues viviendo para este mundo, sigues viviendo para la corriente de este mundo. Versículo 2, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vivimos para nosotros mismos, es mi vida, son mis deseos, son mis tiempos, y de repente es muy común también seguir afanados. De repente decimos, no, pues sí, yo ya creo en Jesús, ya rendí mi vida a Él, pero nos encontramos ahí tan afanados, tan preocupados, tan invirtiendo todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, enamorados de las cosas de acá. Y ahora, no está mal amar al mundo en el sentido de amar a las personas. De hecho, es un distintivo que Jesús da como discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Pero cuando Juan, dentro del Evangelio de Juan, utiliza la palabra mundo, se refiere a este sistema de valores y principios opuestos a Dios. Cuando Juan utiliza la palabra mundo, se refiere no a la tierra, no a las personas, sino al sistema de valores y principios opuestos a Dios. La Biblia dice que el amor del mundo es incompatible con el amor a Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. El medio hermano de Jesús escribe estas palabras fuertes. Mira cómo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, así sin anestesia, ¿no? Con todo le da aquí Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo de estos principios, de estos valores y seguir llamándose amigo de Dios, es algo que no puede ser así, no es compatible. Y estos fariseos vivían solamente para este mundo, hablaban, aparentaban cosas espirituales, pero realmente si hubieran estado muy preocupados por su eternidad, hubieran estado atentos a lo que Jesús estaba diciendo. La pregunta para ti, para mí, mi hermano, es ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? Mi vida es evidente
que Él me dio vida y por tanto ya no vivo bajo los criterios de este mundo, bajo los principios de este mundo. Nuestra existencia se trata solo de lo que sucede en el aquí y en el ahora. ¿Bajo qué principios y verdades estás viviendo? ¿Cuáles son los anhelos y metas que tienes en tu vida, que transmites a tus hijos, que las personas pueden ver en ti? ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días? ¿Ganar más dinero? ¿Ser más reconocido? ¿Ser más popular? ¿Para tener a lo mejor un mayor nivel de conocimientos? ¿Para viajar? ¿Para tener bienes? ¿Para cumplir tus sueños, tus planes? Todo se trata de ti. Eso es lo que habla aquí Pablo. Ahora, es algo serio lo que está diciendo aquí, porque si tú estás viviendo simplemente para estas cosas, entonces entras a esta categoría de los que morirán en sus pecados. Pero Jesús te ama tanto y me ama tanto, que nos ha traído aquí precisamente para convencernos de pecado por medio de su Espíritu Santo y llevarnos al arrepentimiento, para no desperdiciar nuestra vida en esas cosas que finalmente serán efímeras, aquí se quedarán, y Cristo está llevándonos a poner la mirada allá arriba. Entonces, la tercera forma en la cual la gente muere en sus pecados o perecerá en sus pecados, ya vimos primero la autojusticia, confiar en su bondad. Segundo, tener amistad con el mundo, una vida que se caracteriza por vivir bajo los principios de este mundo. La tercera forma es perecer en incredulidad. Perecer en incredulidad. Fíjate lo que dice aquí, es algo muy interesante y definitivamente es fundamental. Dice versículo 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjate lo que dice: si no creéis que yo soy, van a morir en sus pecados. Acuérdate que Jesús ya estuvo presentándose, ya estuvo extendiendo la invitación, gracia en capítulos anteriores a estos religiosos, pero ellos se mantienen duros de corazón, ellos mantienen su incredulidad. Ahora, están incrédulos no porque no hubiera evidencia, ya ha habido un montón de evidencias, pero ellos están endurecidos. Y digo esto porque es una advertencia también, mi amigo. A lo mejor ya durante mucho tiempo Dios te ha hablado, te ha inquietado, sabes que le perteneces a Él y de repente dices, no, pero mejor más adelante, y sigues como permaneciendo en incredulidad. Bueno, aquí hay una manera, y en varias partes de la Biblia también hay un punto en el que al final del día Dios decide entregarnos a nuestros deseos, y no es una amenaza, sino es una advertencia, y para ellos ha habido la información suficiente. No es un tema de información, es un tema de endurecimiento. Ahora, esto es importante entender y destacar. A la luz de la palabra de Dios, ¿sabes cuál es el pecado imperdonable? Órale, no, ahorita, no, pues. Y empiezan a llover un montón de ideas, ¿no?, que se nos han dado. Bueno, a la luz de la palabra de Dios, el pecado imperdonable es la incredulidad. Es la incredulidad, ese es el pecado imperdonable, no creer en Jesús. Fíjate lo que dice Juan 16, lo veremos algunos meses más adelante. Jesús, en esta conversación, que es una conversación larga, horas previas antes de ser crucificado, Jesús está hablando del Espíritu Santo que vendría cuando Él ascendiera, y entonces da detalles de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de los creyentes. Dice Juan capítulo 16, versículo 8 y 9: y cuando Él, hablando del Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿qué dice ahí? Por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en Jesús. Entonces, la primera responsabilidad o función del Espíritu Santo es precisamente convencernos de nuestro pecado. Entonces podríamos decir que el problema más grande, el problema más urgente que hay es evidentemente no creer en Jesús. Ese era el problema que tenían los fariseos. Y digo esto porque, número uno, mi hermano, a lo mejor tú estás acá con un pasado que dices, híjole, si conocieras de verdad mi vida, o sea, hasta prefiero ni decirlo, ha sido tan asquerosa, no solamente no lo he tomado en cuenta, sino que ha sido realmente vergonzosa, y ya no hay oportunidad para mí, ya no hay perdón para mí. Déjame decirte que sí lo hay, en Cristo sí lo hay, y si Él te ha traído es precisamente para reconciliarte
reconciliarte con Él. Pero también, si por lo contrario ya has escuchado, has entendido, no es un tema de entendimiento, sino es un tema de endurecimiento, debemos recordar esto: el pecado más grande que hay, el pecado imperdonable, es no creer en Jesús. No hay perdón para alguien que muere sin fe en Cristo. No hay perdón para alguien que muere sin fe en Cristo. Si tú estás permaneciendo en esa incredulidad, y me encanta, alguna vez decía un pastor, ¿no? Y yo coincido, a mí no me late tampoco tanto como decir que muchos dicen, bueno, ¿y qué sucedería si mañana te mueres, no? Y como que mucho empujamos con el tema de la muerte, que es una realidad, pudiera ser, no digo que no suceda, pero a veces nos clavamos tanto como en esa parte de qué sucederá ese día de la muerte, pero también nos olvidamos de que hay un aquí y una ahora. Y no solamente este perdón y esta reconciliación es para la eternidad, sino para una vida con un propósito, una vida con deleite, una vida con un Padre, una vida con un Rey, con un Señor, que no solamente te salva, sino también te guía. Ahora, el tema aquí de que es importante destacar que el pecado imperdonable es no creer en Jesús, es porque yo no sé qué suceda en tu vida el día de mañana, pero si tú estás aquí el día de hoy y has perseverado, ¿sabes qué? No, más adelante, más tarde, a lo mejor yo nada más vengo porque pues mi esposa está dale y dale, ya para que al rato me deje ver en paz el fútbol, la conciencia tranquila, o como hijo, pues también para que mi mamá ya esté tranquila, y cuestiones así. Mira, déjame decirte que ellos te han traído aquí y han estado tan celosamente empujándote a venir porque no quieren que tú perezcas en tus pecados. Ellos no quieren que tú pases la eternidad alejado de nuestro Señor. Contrario de eso, es una gran muestra de amor el que estén aquí. Te están presentando al amor más grande, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que esa resistencia sostenida, esa incredulidad sostenida en Jesús, no es un buen lugar para habitar, no es un buen lugar, ni estás preparado para partir. Pero la idea es que salgas de aquí, como veremos ahorita cómo sí puedo prepararme, que salgas preparado para enfrentar con gozo la salvación. Y digo esto, mi hermano, y ahorita daré detalles de esto, pero me ha tocado estar con personas que se dicen creyentes y en momentos de su muerte, yo evidentemente me imagino que ha de ser difícil en el tema emocional con la familia que te rodea, pero de repente personas que se decían creyentes tienen un terror de enfrentarse a ese momento porque no saben dónde pasarán su eternidad. Vuelven a confiar en sí mismos en esos últimos momentos y dices, wow, ¿qué sucedió? Bueno, ¿cómo puedo entonces estar preparado para morir bien? Versículo 25 al 30. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y ese es mi anhelo, que escuchando esto puedas tú también creer en él, que es el propósito también de Juan, que escuchando a Jesús, escuchando su palabra, creamos en Jesús y por lo tanto tengamos una vida eterna con él. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo estar preparados para morir bien, por decirlo así? Bueno, la primera razón es creyendo en Jesús, creyendo en su nombre, y tiene que ver con lo que dice versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ustedes no creen en mí, les está diciendo, no creen que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Contrario a eso, si creen en mí, pues no morirán en sus pecados. Entonces, ok, yo creo en Jesús, yo no niego que Jesús existe, pues cómo ha subsistido tanto tiempo la iglesia, su palabra. Yo de que Jesús existió, pues existió. ¿Eso es suficiente? Bueno, no es así. La fe que salva es la fe que cree que Jesús es todo lo que Jesús dice de sí mismo en la Escritura. Ahora es interesante aquí, porque en esta porción que leímos, Jesús utilizó varias veces esta palabra de yo soy. Si vosotros no creéis que yo soy. Mira lo que dice versículo 58 de Juan capítulo 8, lo veremos las próximas semanas. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
tomaron entonces piedras para arrojárselas. Entonces, cuando Jesús está diciendo, ustedes no creen que yo soy, y vamos a ver que más adelante lo quieren apedrear por esa declaración que él está haciendo, eso genera una irritación ante los religiosos que están ahí, porque cuando Jesús dice, yo soy, está usando el nombre de Dios. Para un judío el nombre yo soy era el nombre de Jehová. Ahora, digo esto porque también es importante y creo que es uno de los propósitos de Juan, y era uno de los propósitos desde aquel tiempo que se escribió el Evangelio de Juan, porque tanto en aquel tiempo como en este tiempo hay un montón de sectas o incluso de pseudocreyentes y que se acercan a Jesús y dicen, no, pues yo sí creo a Jesús, me encantan sus principios, me encantan su estándar moral, me encantan sus enseñanzas, pero él nunca dijo que él es Dios, él nunca afirmó que él es Dios. Ahora, si tú lees la Biblia, por supuesto que sí lo dice. Aquí se está identificando con el yo soy, que es el nombre con el que Dios se identifica con el pueblo de Israel, y por eso es que los religiosos intentan apedrearlo. Entonces, ¿cuál es la fe con la cual yo puedo estar preparado para el día que Dios me llame a cuentas? Bueno, la fe que salva no es simplemente creer en Jesús como un personaje histórico, un buen maestro, sino creer en quién es Jesús. Dice que Él es, y Él dice que Él es Dios, que Él es Dios. Ahora, esto es sumamente chocante para muchas personas y ofensivo, ¿no? Pero es lo que la palabra de Dios dice, no es mi postura, definitivamente sí es mi creencia, porque la palabra de Dios es verdad, pero Jesús mismo se define de una manera muy clara que Él es Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo estar preparado? ¿Cómo puedo estar seguro para aquel día que Dios me llame a su presencia, creyendo en quién es Jesús, como Él dice que es? Y en este punto específico es Dios. Jesús es Dios, Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Número 2, ¿cómo tú y yo podemos prepararnos o estar seguros que ese día que Dios nos llame a su presencia podemos estar tranquilos de que seremos salvos? Bueno, no solamente es creyendo en Jesús, tal cual se define en la palabra. Ahora, aquí hay un aspecto importante, mi hermano. Cuando Jesús dice y nos muestra que Él se presenta como Dios, definitivamente eso tiene un efecto en nuestra vida. Y a la luz de lo opuesto, de lo que es pecado, pecado es no tomar en cuenta a Dios, yo vivir para mí. El creer que Dios es Dios debería llevarnos a conducirnos de una manera distinta. Entonces, si tú ves cuando estabas en la primaria, si tú veías, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero cuando tú veías a una autoridad o al director de la primaria, entonces te portabas distinto, ¿no? Sabías que tanto había un elemento que podría a lo mejor ser honrado por esta persona, pero también tú podías a lo mejor caer en disciplina, pero vivías siempre con esta sensación, con esta certeza de que había una autoridad. El hecho de decir que Dios es Dios, dice Santiago que hasta los demonios creen en eso y tiemblan, pero eso no afecta su manera de vivir. Ahorita vamos a ver cómo el creer que Jesús es Dios, eso va a implicar definitivamente la manera en que nosotros vivimos. Entonces, no solamente es creer quién es Jesús, como Él se define a sí mismo como Dios, sino también confiar en su obra en la cruz, en la obra de Jesús. Y me encanta esto, porque a diferencia de los religiosos que confiaban en su bondad, y que a lo mejor lo que te ponía de ejemplo con algunos creyentes que dicen, híjole, ya estoy en últimos momentos por causa de mi salud y no sé dónde voy a pasar la eternidad, pero creí en Jesús, nada más que los últimos años pues ya no pude servir tanto, ya no pude hacer tanto, y ponen los méritos en ellos, y entonces están viendo este momento con terror porque están confiando en su autojusticia. A diferencia de eso, Jesús nos lleva a confiar en su obra en la cruz. Mira lo que dice versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez el yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante en versículo 28, que es la palabra levantado. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. No sé si te acuerdas en Juan, ¿dónde aparece esta palabra levantado? Lo vimos ya hace meses atrás. Juan capítulo 3,
¿A qué se refiere aquí Jesús cuando dice, cuando se ha levantado? Recuerda esta conversación con Nicodemo. Dice Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús habla de que iba a ser levantado, habla de que iba a dar su vida en la cruz. Entonces, ¿cómo puede estar preparado? Evidentemente mi bondad no es suficiente. Qué horror enfrentarnos en base a nuestro rendimiento. Bueno, lo glorioso del Evangelio es esto, es que la manera correcta de esperar aquel día que estemos en juicio delante del Dios, del Rey, del Creador, que nos ha salvado por su gracia, es precisamente creer en la obra que Él ya hizo en la cruz, creer en Jesús en la cruz. Mi hermano, la cruz es la parte fundamental del Evangelio, porque en la cruz no solamente vemos cuánto Dios odia el pecado, que derramó toda su ira sobre su Hijo amado, Jesús tuvo que morir por eso, pero en esa misma cruz vemos también cuánto Dios ama al pecador, que Él estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos. La cruz es esencial en el Evangelio, y cuando tú y yo confiamos en la obra de la cruz suficiente, cuando Jesús dijo consumado es, no hay nada más que agregar, y nos aferramos a Él al mirar nuestra incapacidad, nuestra inutilidad, en el sentido de que por nuestros méritos es insuficiente, y lo abrazamos a Él como nuestro único Salvador, entonces tenemos la certeza de que no vamos a morir en pecado. Si tú sales a la calle y preguntas, bueno, a lo mejor te lo deberías preguntar a ti también, es un buen momento, ¿por qué vas a entrar al cielo? Si tú preguntas a la gente, ¿por qué vas a entrar al cielo? Muchas personas dicen, pues por mis buenas obras, porque ya voy a la iglesia, porque ya leo, o si no van a la iglesia, pues porque ayuda a los necesitados, porque soy buen esposo, fui buen papá, etcétera, etcétera. Es una respuesta que es muy común, por nuestras buenas obras, porque realmente creemos que somos capaces de hacer buenas obras que nos hagan aceptados delante de Dios. Pero mira lo que puse en pantalla, la palabra de Dios nos dice que la única obra que es suficiente es la perfección. Entonces, cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él está llevando toda nuestra culpabilidad, todos nuestros pecados, y no solamente eso, porque podría alivianar nuestro pasado pagando el pecado, pero ¿qué sucedería con el futuro? Seguimos pecando. No solamente llevó nuestra culpabilidad, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sino que a cambio Él nos transfiere a los que hemos puesto nuestra fe en Él toda su justicia a nuestra cuenta. Mi hermano, esto es el Evangelio, que cuando tú has creído en Jesús, cuando has reconocido tu pecaminosidad y te abrazas a Él como único Señor y Salvador, cuando Dios ve que has puesto la fe en Jesús, entonces lo que ve en realidad es que ya no ve quién eres tú, sino que ve toda la justicia de Cristo atribuida a tu favor. Eso es algo impresionante, y es la única razón por la cual tú y yo vamos a poder entrar al cielo. Es la única razón, porque se nos transfirió por su pura gracia, por la fe en Él, por la fe que Él nos dio, la justicia de Jesús, y nuestro pecado que nos hacía sentir en deuda, en vergüenza y que nos imposibilitaba entrar, ya fue saldado en la cruz. Ese castigo para esa paz ya fue puesto en Jesús. Entonces, evidentemente, ante los ojos de Dios, tú puedes decir, oye, pero no, yo sigo pecando, sigo teniendo ahí mis caídas. Bueno, eso es evidente, y es lo que la palabra de Dios habla como santificación progresiva, que esa obra que Él comenzó la perfeccionará hasta que estemos en Él. Pero ante los ojos de Dios, aunque no somos perfectos en la práctica, evidentemente ninguno de nosotros es perfecto en la práctica, sabemos que no lo somos y que estamos muy lejos de ser perfectos, pero legalmente lo que Dios hizo, legalmente ante Dios y sus ojos, tú y yo, si has creído en Jesús como Señor y Salvador, somos perfectos porque la justicia de Jesús ha sido atribuida, y es por eso que tú serás aceptado. Si cuando llegas al cielo Dios te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar?, no vayas a responder, pues porque hice esto, porque hice lo otro, porque prediqué, porque enseñé, porque planté iglesias, porque, mira, simplemente es un acto de gracia, es un acto por el puro afecto de su voluntad, y Él nos da toda su justicia, la pone a nuestra cuenta para que tengamos no solamente saldo en cero, sino saldo a favor.
¿Cómo lo dice la Biblia en un punto contundente? 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, por el pecado que tú y yo habíamos cometido y que merecía ser castigado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros nos presentemos ante Dios revestidos de su justicia, ya no de nuestro pecado, que era imposible no solamente de pagar, porque seguimos pecando, sino era imposible también de saldar lo que ya habíamos pecado. Me encanta a mí un ejemplo que escuché de las primeras veces que escuchaba esto. Decía, mira, cuando entiendes esta parte del Evangelio, es como cuando quieres ir a una tienda. No sé si te ha pasado que llegas a una tienda y entonces empiezas a agarrar cosas, ¿no? Y más cosas, y a lo mejor quieres hasta agradar ahí a la persona que va contigo y te pones a invitarle algo, y llegas al momento de pagar, mires tanto dinero y sacas tu tarjeta, ¿no? Y pone la tarjeta y resulta que en ese momento te dice saldo insuficiente, y de repente así con la persona que querías ahí quedar bien, te da un montón de vergüenza, ¿no? Saldo insuficiente. Y a veces pensamos así, pensamos que podremos pasar nuestra tarjeta de las buenas obras con Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos tiene que dejar entrar? Mira, nuestras buenas obras, por más que fueran, serían fondos insuficientes. Entonces, necesitamos a alguien que nos transfiera a nuestra cuenta fondos suficientes para pagar. Ahora, esos recursos se llama la justicia de Jesús. La justicia se atribuye a todo aquel que cree en Él, no es por un acto de bondad nuestro. Al contrario, si ponemos nuestra fe en Jesús, es una realidad de que ha sido únicamente por su gracia y será únicamente por los fondos que Cristo ha puesto a nuestro favor. Y no solamente somos aceptados por eso, sino que también eso repercute en el aquí y en el ahora, porque ahora pasamos a ser ciudadanos celestiales. Cuando hemos creído en Jesús como Dios y por lo tanto eso afecta en nuestra vida, nosotros también ahora pasamos a vivir con esta ciudadanía celestial que dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, a la luz de lo que hemos visto, o el requisito para yo tener esa ciudadanía celestial, para poder ser parte de la familia de Dios? Me encanta, lo decía Miguel Núñez, leí esta semana, a la luz de todo lo que hemos visto, para ser miembro de la familia de Dios, de obtener esta ciudadanía celestial, el requisito número 1 es creer que no tenemos mérito. El requisito número 1 es creer que no tenemos mérito. Cuando decimos, Señor, soy un pecador, por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, pero nos aferramos a aquel que nos justificó, que es Jesús, entonces Él está dispuesto a esto. Lo leímos con los fariseos y el publicano, porque todo el que se enaltezca será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, si esto nos da no solamente el perdón, la salvación y la aceptación, y repercute en la ciudadanía celestial, en el aquí y en el ahora, mi pregunta sería, ok, he creído todo eso, es impresionante el Evangelio, ¿eso se ve en nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que te mueve a vivir cada día? Mira lo que dice Juan 17, versículo 14 al 16. Yo les he dado tu palabra. Está hablando en ese momento, es una porción preciosa, Juan 17, Jesús hablando con el Padre, sus discípulos ahí cerca de Él, y Jesús hablando al Padre le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Discípulos, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí habla de discípulos, de los que han creído en Jesús. Y la semana pasada hablamos un poquito de algunos aspectos de ser discípulo. Y decíamos es ir por donde va Jesús. No es ir delante de Él diciéndole a dónde me tiene que seguir, sino yo ir siguiendo sus pisadas, ser guiado por su palabra, mantenerme cerca de. Y entonces aquí habla que estas personas, estos discípulos, dice, así como yo no soy del mundo, ahora ellos tampoco son del mundo. Así como Jesús estaba intercediendo por estos apóstoles, esa misma oración, porque sabemos, según Romanos capítulo 8, que Él intercede día y noche por nosotros, es una oración que está intercediendo por ti y por mí. Y dice, no somos del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú has puesto tu fe en Jesús, tu ciudadanía dejó de ser México. No hay aquí de otro país, creo, ¿verdad?
Tu ciudadanía dejó de ser México ya, dejó de ser terrenal, tu ciudadanía ahora es celestial. Tú no eres de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, no eches raíces en este lugar, no eches raíces en este lugar, sino al contrario, Jesús ora, versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, qué padre, me encanta la justificación, me encantó todo eso, pero si eso mismo que me perdona me da una nueva identidad de ser ciudadano del cielo y por lo tanto ya no ocuparme las cosas de este mundo, la pregunta natural sería, ¿mi vida es evidente eso, que vivo bajo esta ciudadanía celestial? Es decir, invierto mi tiempo, mis recursos, mis energías, preparándome para ese día que voy a partir, recordando que este mundo no es mi hogar. Mis hermanos, de repente es triste ver, y la parábola del sembrador también habla de estas situaciones, de personas que escuchan la palabra, pero los afanes y las ansiedades de este mundo les roban el fruto. De repente esto no es para alguien que era incrédulo, es algo para un creyente también el día de hoy. De repente creyentes empiezan bien, los ves fervientes, los ves con todo, buscando, y después ya los ves enredados, invirtiendo todo su tiempo en cuestiones del aquí, del ahora, trabajo, bienes, material. Y no estoy diciendo que está mal trabajar, ya hablamos también de eso hace algunas semanas. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo de esta manera? Gastando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías, haciendo evidente que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Mis hermanos, la manera en que vivimos, no lo que decimos, es lo que hace evidente nuestra ciudadanía. La manera que vivimos, no lo que decimos, hace evidente nuestra ciudadanía. Ahora, a mí me encanta, y utilizo aquí un ejemplo, y prácticamente ya vamos terminando con esto. Muchas veces Dios es tan bueno, y a lo mejor va a sonar medio loco, pero lo platicaba hace unas semanas con una hermana, que Él permite la aflicción en nuestra vida para precisamente redirigir nuestra mirada hacia nuestra ciudadanía celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hace algún tiempo también pone el ejemplo de ir a acampar. A mí no me gusta acampar, no me gusta por la incomodidad, me gusta la naturaleza, sí me gusta el agua, todo eso, pero sí me gusta dormir en un colchoncito, y los moscos también me incomodan algo, ¿no? Pero fuera de eso sí me gusta. Pero bueno, cuando tú vas a acampar generalmente, o algún lugar que no es tu casa, tú estás esperando el momento de regresar a tu casa. Pues eso es padre, es bonito, tiene aspectos que disfrutas, pero ya estás esperando tu colchón, tu baño, tu regadera, ya quieres regresar a casa. Bueno, mis hermanos, también Dios muchas veces permite la aflicción precisamente para sentirnos incómodos aquí, para recordar que esto no es todo de lo que depende la vida. Y a veces, si fuera lo contrario, estuviéramos tan enamorados y tan clavados que dicen, no, mejor que no quiero que Cristo vuelva, sí lo canto, pero no, yo ahorita estoy perfecto, me encanta, me está yendo bien, y vivimos tan enamorados de este mundo que a veces Dios tiene que permitir también aflicción para recordar esa incomodidad, porque no pertenecemos a este mundo. Así que la manera en que andamos dará evidencia de nuestra ciudadanía. Y ponía esto en pantalla, y es importante esto. ¿Por qué digo esto? Porque si acá no estamos viviendo, sería como contraproducente el querer estar una eternidad con el Señor. Decía alguien esto: si seguimos a Jesús en la tierra, lo seguiremos en el cielo. Pero si no mostramos ningún deseo por seguirle en la tierra, ¿qué nos hace pensar que le seguiremos en el cielo? De verdad, mi hermano, de parte de Dios, y es algo que, por supuesto, que a mí también me sacude, pero a veces creemos que seremos salvos, que anhelamos a Dios, que anhelamos su presencia. Sí, quiero estar una eternidad, pero aquí hacemos lo mínimo, no nos importa, llegamos tarde, ni leemos la Biblia, sus principios ni nos importan, sus planes no son mis planes, y todavía creemos honestamente que somos salvos y que disfrutaremos estando allá con Él. Yo creo que al contrario de eso sería un martirio. Ahora, la invitación a esto, mi hermano, es precisamente, Dios nos ama tanto que también permite este tipo de pasajes para examinar nuestro corazón, aún nuestro andar, nuestra manera de vivir lo que hemos dicho creer, pero en puntos contundentes. ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? No es mi autojusticia, no es por mis buenas obras. La manera como yo puedo estar seguro, y quiero que te vayas con esto,
es teniendo fe en Jesús y poniendo esa fe en reconocer que Él es Dios y en reconocer que es su obra en la cruz lo único y lo suficiente para estar con Él una eternidad. Dice Pablo en Hechos, dice el autor de Hechos en Hechos 17, 30 y 31, yo no sé cómo estás el día de hoy, a lo mejor tú no habías escuchado eso. ¿Y qué pasa? Para mí era una ignorancia todo esto, nadie me había platicado, yo me relacionaba en base a mis obras, en base a mis tradiciones. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ok, no lo sabías, pero hoy lo sabes. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, Tequis, Ezequiel, San Juan, Bernal, Cadereyta, todo lugar. ¿A qué manda? Que se arrepientan, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo, nuevamente el juicio, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios nos manda, Él nos sugiere, no es un tip de parte de Dios, es un mandato. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es el arrepentimiento? El giro en 180 grados. No es entender esto, ya lo entendí, qué padre, sino que eso se manifieste en nuestra vida. Ok, yo iba viviendo para mí sin tomar en cuenta a Dios, iba en una dirección. El arrepentimiento es entiendo que esto me iba a llevar a una condenación, a un lugar alejado de Dios. El arrepentimiento no es entender mi pecado, no es ni siquiera reconocer mi pecado, sino es abandonar mi pecado, abandonar esa vana manera de vivir sin tomar en cuenta a Dios para entonces abrazarme a Él. Es abandonar esa manera de vivir, de relacionarme con Él en base a mis obras, a mi autojusticia, para entonces relacionarme con Él en gozo, en amor, en deleite, porque la obra necesaria ya la hizo Jesús en la cruz. Así que, mi hermano, vamos a tomar un tiempo para orar y para ponernos a cuentas con Dios. Vamos a tener Santa Cena también. Entonces, precisamente es esto lo que recordamos, su sacrificio, que ya nuestra deuda fue pagada, y por eso recordamos su sangre, su cuerpo, que fue molido por nuestras transgresiones. Pero también podemos hacerlo con gozo hasta el día que Él regrese, porque, mi hermano, si estamos confiando y recordando esto, que es únicamente por sus méritos, por su sacrificio, entonces será un día de tremendo gozo. Y no solamente aquel día, sino el día de hoy. Alguien decía por ahí, Cristo viene, ahorita cantaremos también eso al final, y será maravilloso para todos los que le hemos esperado, pero también será absolutamente aterrador para aquellos que le han rechazado. Apocalipsis menciona que será algo tan terrible cuando Jesús ya venga a juzgar con justicia como este juez, que entonces algunos desearán aventarse peñas o piedras gigantes que mejor caigan sobre ellos. Y, mi hermano, no es una amenaza nuevamente, es una advertencia. Y Dios te ha traído acá precisamente porque no quiere que perezcas en tus pecados. Así que vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque tu palabra es clara y es sumamente pues es esta espada, Señor, que discierne y corta y quita, y aún las intenciones, malos pensamientos, malas ideas y malos conceptos que tenemos respecto a ti, respecto a tu palabra, Señor. Pero gracias porque tú amoldas y tú transformas nuestra mente, Señor, y anhelo que nuestros corazones conforme a tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque eres clemente, eres compasivo, Señor. Y tu palabra también nos muestra, Señor, que si tú nos has hablado es precisamente para que abandonemos nuestro camino que hemos vivido fuera de ti, Señor, y nos volvamos a ti de todo corazón, porque tú eres un Dios clemente, compasivo y amplio en perdonar. Padre, te damos gracias porque nos has salvado, nos has justificado, Señor, y precisamente eso es lo que anhelo, Señor, que nos des corazones que podamos descansar y gozarnos en este gozo de tu salvación que dice Salmo 51, en reconocerte precisamente como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y confiar enteramente y únicamente en lo que tú ya hiciste en el madero, Señor. Confiar que nuestra deuda está pagada, que en el día que estemos delante de ti no habrá mérito en nosotros, Señor, y por lo tanto podamos caer de rodillas de gozo, Señor, y decir, Señor, somos pobres pecadores, pero gracias por tan tremendo Salvador que has sido tú, Señor. Y Padre, yo te ruego que esa gracia que has derramado y que derramas cada día en nosotros sea el motivo, Señor, sea el motor de adorarte, de seguirte, de rendirnos a ti, Señor,
y más allá de cumplir normas, reglas, aún ciertas formas de hacer las cosas, creyendo que eso nos hace más aceptados delante de ti, Señor, podamos descansar en tu gracia, gozarnos en tu misericordia, Señor, para entonces responder y servir en una manera lógica, como dice Romanos 12, que por tu misericordia recibida, Señor, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo en cualquier lugar que estemos, Señor, como un culto racional y que es agradable para ti, Señor. Gracias porque si tú nos llamas a amarnos y a responder a ti, Señor, es porque tú nos amaste primero. Gracias porque nos diste vida, Señor, y yo te ruego que des vida aquí, Señor. Si alguien aún permanece en esa condición, que le des vida en tu misericordia, Señor, como lo has hecho con muchos de nosotros. Y Señor, no solamente que nos des vida, Señor, sino que podamos recordar, confiar y vivir conforme a tu palabra, guiados por tu Espíritu, Señor, andando en estas buenas obras que tú has preparado de antemano, Señor. Te rogamos que podamos ser estas predicaciones vivientes en cada lugar, en cada persona que pongas frente a nosotros, Señor, que podamos dar mensaje y podamos dar testimonio de las virtudes de ti, Señor, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Así que gracias, Padre, gracias por Jesús. Queremos tomar esta Santa Cena recordando este tremendo y glorioso intercambio, Señor, de que tú tomaste todo nuestro pecado y fue pagado ahí por completo, Señor, pero también nos diste tu justicia perfecta, y es por eso, Señor, que tenemos la certeza que nos escuchas, que tenemos la certeza que tú estás aquí, Señor, y así como es algo impresionante el saber que tú estás aquí, Señor, también es una mala noticia para aquellos que te rechazan. Así que, Padre, yo te ruego que tengas misericordia de ellos, que tu Espíritu Santo convenza y traiga con tu amor hacia ti, Señor, a más personas. Así que gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.